Hola, Ahora, hola, buenos días a todos. yo les voy a Dale. poner a jefe del Servicio de la Recuperación Cardiovascular del Garrahan, la licenciada Gabriela Rodríguez, eh, y la licenciada Blanca Zambrana, enfermera asistencial de la Unidad de Recuperación Cardiovascular y referente de turno de la recuperación cardiovascular UCI 35 del Hospital. Para los que no me conocen, yo soy la supervisora de teleenfermería UCI del Hospital Garrahan. La estoy llevando, así que en el transcurso del intercambio nos comunicamos por el chat, solicito a las chicas las dudas o alguna sugerencia que quieran agregar, ¿sí? Bueno, las dejo en manos de las chicas. Muchas gracias por conectarse a todos. Bueno, hola, buenos días a todos. Siguiendo con estos primeros 6 temas, vamos a hablar un poquito de transporte del paciente con cardiopatías congénitas, haciendo hincapié en lo que es transporte externo, es decir, cómo deberían llegar los pacientes que son derivados a nuestro hospital, y un poquito contarles de lo que es el transporte interno y compartir un poquito con ustedes todos los checklists que tenemos de transporte interno del hospital, ya sea a quirófano, a otras unidades o a pacientes que se van a hacer estudios. Bueno, como vinimos charlando hace 15 días atrás, después que llega el paciente y que se estabiliza y que el médico tiene una sospecha de una cardiopatía congénita, empieza todo lo que es el trámite para ser derivado el paciente a una institución de alta complejidad que pueda diagnosticarlo y otorgarle el tratamiento quirúrgico que le corresponde, ¿sí? Todo esto se hace a través de el programa de cardiopatías congénitas, cuya base está en el hospital, es decir, los interesados a que el paciente se derive a la institución deben contactarse con ellos y esos a su vez se contactan con los médicos de la unidad. ¿Qué deben considerar el personal de traslado con respecto al mismo? Como les vengo contando, va a haber una llamada inicial, ¿sí?, entre el centro que deriva y el que recepciona, en el cual se van a empezar a contar los datos del paciente, cuáles son los antecedentes familiares, cómo está actualmente, van a hablar un poquito del control de signos vitales, van a decirnos si viene ventilado, con qué tipo de acceso viene, cómo es la evaluación neurológica, los datos del laboratorio, los últimos, nivel de glucosa, recuento de blancos, si lo cultivaron o no, si tiene rayos X, qué es lo que están viendo, los antecedentes sociales y económicos, más que nada pacientes que necesitan, por ejemplo, un trasplante cardíaco, en donde eso va a ser una variable de bastante peso, o pacientes con ventrículo único que necesitan 3 cirugías y en los cuales también va a ser una variable relevante. Otra cosa que es muy importante es saber qué saben los papás de la cardiopatía congénita de resolución, porque a veces llegan y nos dicen, nosotros no sabíamos, a nosotros no nos dijeron, o en otros casos ese paciente no tiene resolución quirúrgica y nosotros lo volvemos a derivar a su provincia y los papás se van como un poco, no nos dijeron esto, ¿sí? ¿Y qué intervenciones se han realizado a este paciente? ¿Quieres poner algo más? Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por conectarse, mi nombre es Blanca. Bueno, como para agregar en toda esta información que uno recibe cuando se realiza la denuncia de cualquier provincia a nuestra institución, cuanto más información tengamos como enfermeros, porque vamos a recibir ese paciente, mucho mejor. Podríamos agregar también los estudios diagnósticos, o sea, todo lo complementario que se haga en el lugar de origen, porque muchas veces traen un ecocardio, un electro y un diagnóstico presuntivo. Así que esto hay que confirmarlo cuando llega a la institución. ¿Qué tiene que traer el transporte?
incubadoras adecuadas. Eso va a depender del peso del paciente, monitoreo, o sea, con electrocardiograma, medición de presión invasiva, oximetría de pulso, que marque la frecuencia respiratoria, respirador de transporte, que esté chequeado, bombas de difusión para drogas y todo el material descartable necesario, que incluye drogas de reanimación y material descartable, jeringas, agujas, gasas, alcohol, etcétera, etcétera. El vehículo que va a transportar al paciente va a depender de la gravedad del mismo, de la estabilidad del paciente y de la urgencia del traslado. ¿Sí? Tiene que traer personal médico y de enfermería. Va a estar también supeditado a lo que pueda pagar la provincia. Puede ser vía terrestre, que va a ser una ambulancia, que puede venir hasta acá. Se puede usar el helipuerto del hospital, o a veces viene en avión hasta Aeroparque, y de Aeroparque es trasladado por el SAMER hasta el hospital. ¿Sí? Todo esto va a depender del diagnóstico, de la condición del paciente y de la urgencia que tenga la institución que lo está enviando a que el paciente llegue a nuestro hospital. Ahora vamos a hablar un poquito de todo lo que es traslado interno, ¿sí? Acá después les vamos a comentar que tenemos varios checklists. Checklist cuando el paciente se va de la unidad de quirófano. Checklist cuando regresa de quirófano a la unidad. Vamos a ver que hay un checklist interno cuando el paciente es trasladado a otro SIN. O sea, lo pasamos de la terapia intensiva a un SIN. Cuando el paciente baja hemodinamia o cuando el paciente es trasladado a hacer estudios complementarios como una tomografía computada. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando trasladamos al paciente? Cuando lo vamos a buscar, el tipo de cirugía, ¿sí? Con qué accesos va a venir, si viene con tórax abierto, tórax cerrado, si viene con óxido nítrico o no, la condición clínica del paciente y qué eventos ocurrieron en el quirófano, si está intubado, la causa y el modo ventilatorio, qué tipo de catéteres trae, arteriales, venosos, periféricos o centrales, qué drogas se está trayendo y las dosis, qué ritmo diurético manejó en quirófano, si trae sonda nasogástrica y vesical, y obviamente después le vamos a compartir el checklist que tenemos cuando vamos a buscar al paciente. ¿Qué vamos a nosotros tener preparado para recibir no solamente al paciente que viene del quirófano, sino que viene del IVA externo? Una cama acorde al peso y al tamaño del paciente. Puede o no tener colchón térmico, salvo algunas con sensores de temperatura. Vamos a chequear los flumíteres y los manómetros. Se va a poner una máscara y bolsa de resucitación acorde al peso del paciente. Bombas de infusión que van a estar de acuerdo en lo que ustedes nos digan que está trayendo, o quirófano nos diga lo que está trayendo. Hay veces cuando el paciente viene con prostaglandina, nosotros ya lo estamos esperando con la infusión, así no hay mucho delay en el cambio, ¿sí? Y esto, importante tener un checklist de la unidad de traslado, ¿sí? Y la transferencia se realiza entre el personal médico y los enfermeros de la UCI. ¿Qué vamos a establecer? Nosotros previamente sabemos el plan a seguir con el paciente, es decir, si el paciente previamente tiene indicado una tomografía, lo sabemos el día anterior. Si el paciente nuestro baja a cirugía, lo sabemos el día anterior. Si va a haber un traslado y va a llegar un paciente, generalmente lo sabemos con 48, 72 horas de antelación, entonces eso nos da tiempo, ¿sí?, a establecer el plan del día y a recibir al paciente adecuadamente. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener? Protocolos de transferencia interna y externa de los pacientes.
Nosotros ahora después le vamos a contar los que tenemos. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Lo importante es que ahora nos cuenten ustedes si tienen checklist de traslado externo y checklist de traslado interno, si les gustaría tener, en qué creen que pueden ayudarlos. Y mientras tanto, Blanca, mientras ustedes piensan las preguntas que nos quieren hacer, le va a compartir alguno de los checklists que tenemos. Bueno, ahí estoy leyendo el chat para escuchar sus dudas o sugerencias que nos quieran hacer. Les voy a compartir, no sé si se alcanza a ver, pero estos son algunos de las listas de verificación que tenemos cuando un paciente que está en terapia está en condiciones de pasar a cuidados intermedios moderados. Completamos esta planilla con información del paciente que tiene datos muy importantes, como son la identificación, su estado de conciencia, su situación psicosocial, si es favorable o no, con quién está este paciente, con quién estuvo acompañado durante su internación, si tiene algunas alergias, si requiere algún tipo de oxigenoterapia, qué medicación está recibiendo, si tiene tratamientos especiales, si tiene algún tipo de aislamiento, y bueno, cómo fue su condición, tanto prequirúrgica como post, y qué accesos vasculares trae, y qué medicación tiene. Drenajes, y bueno, si hay que hacer alguna observación, hay un campo para poder escribir. Todas estas listas de chequeo, por el momento las hacemos digamos, en forma manual, y las completamos por paciente. Al igual que tenemos otra lista de verificación, que es la de seguridad del paciente, que se completa cuando nuestros pacientes van a quirófano. Y por último, la lista de chequeo de transferencia de quirófano a UCI. Bueno, voy a leer el chat. No hay preguntas. Hola chicas, ¿Cómo estás? por ahí Gaby lo expresó muy bien, pero yo quería reforzar un poco que el transporte en el niño con cardiopatía y el recién nacido, que es mucho más lábil aún, siempre está centrado en no empeorar el cuadro. Ya de por sí la cardiopatía congénita, sobre todo las de alta complejidad, tienen un alto riesgo de morbimortalidad, y la idea de preparar el transporte adecuado tiene relación con limitar el daño que pueda producir la hipoxia en los tejidos, ¿sí? O el daño que tiene riesgo potencial de tener el paciente. Así que es muy importante poder desarrollar en los servicios donde se atienden estos pacientes y donde se los prepara, no solo para ser operados, sino en lugares donde se los prepara para poder ser derivados, el cuidado en esos momentos es fundamental, es tan fundamental como la corrección quirúrgica. Muchas de las correcciones quirúrgicas cardiovasculares, gracias a Dios, tienen una gran expectativa de vida, de sobrevida, y son chicos que se pueden incluir prácticamente rápidamente a su vida habitual, a su jardín de infantes, a su escuela, ¿sí? A su núcleo familiar, y lo bueno es que lleguen en las mejores condiciones a esa instancia de cirugía para poder limitar el daño, ¿sí? Ya hay daño por hipoxia, porque el oxígeno no llega adecuadamente a los tejidos, motivo por el cual garantizar que ese poco aporte de oxígeno que reciben los tejidos llegue lo más adecuadamente posible. Y el traslado tiene que ver con eso, ¿sí? Y ahí Blanca aclaró algo muy importante, que es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente abarca miles de cuidados de enfermería, cuidados médicos, que a veces da fiaquita limpiar un tapón, un tapón para administrar una medicación da fiaquita porque lleva tiempo, o para nosotros es mucho tiempo,
pero eso limita que el niño se infecte en el postquirúrgico o que tenga una infección generalizada que no solo en el mejor de los casos puede prolongar la internación, sino que también lo puede matar. Así que no se muere por la cardiopatía, pero sí se muere porque se infectó y es difícil tratarla. Así que a veces esos detalles que tenemos los enfermeros, Rocío, me pones ahí que no podés escuchar, pero está, por lo menos todos los demás creo que están escuchando. Sí. Fíjate si no es tu conexión. Bueno, así que yo lo que quería destacar de todo lo que dijo Gabriela, que es fundamental, y que por ahí resumiendo tiene que ver con esto, tiene relación con limitar ya lo de que por sí la cardiopatía produce, que es daño tisular por hipoxia. Entonces, uno lo que tiene que trabajar y limitar es esto, y no agregar más cosas. Una infección, una caída, una úlcera por presión, una úlcera de córnea. Digamos, hay un montón de situaciones que son prevenibles de parte de nuestros cuidados y que es importante que desde el minuto cero que cae el niñito en nuestras manos, uno ponga énfasis no solo en los cardiópatas, sino en todos los nenes que cuidamos. ¿Sí? Perdón que interrumpí, Blanquita. No, está perfecto el aporte. Lo más importante es estabilizarlo. En cada etapa es fundamental para que tengamos buenos resultados, pero en la etapa pre, que es en la que muchos de ustedes tienen los pacientes hasta que son derivados, es fundamental esto de estabilizarlo. ¿Cuál es el objetivo de saturación que se espera para ese paciente? Si va a necesitar alimentación precoz o no, dependiendo del tipo de cardiopatía. Tener en cuenta todo el aspecto psicosocial, porque también eso es algo muy importante, porque son chicos que después por ahí requieren múltiples intervenciones y tiene que tener un soporte familiar presente. Bueno, son muchos las aristas que hay que tener en cuenta, no solo la parte fisiopatológica, sino todo lo que hace a la atención que brindamos como enfermeros, ¿no? Esta mirada así como integral de poder ver todo. Y bueno, siempre lo mejor es esto, ¿no? Esta condición clínica estable para poder ser derivado. Me parece recordando un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, de fijarnos que el tubo venga bien fijado, que los catéteres venosos centrales vengan bien identificados, con la fecha de colocación, fijarnos un poco el tema de la preparación de las drogas, que el doctor Rodríguez hizo hincapié que las preparemos en un poquito más de volumen porque no sabemos cuánto se puede retrasar la llegada al hospital receptor. Decirnos, quizás el paciente viene con algún tipo de lesión, si ustedes le estaban instaurando algún tipo de tratamiento. Esas son cosas súper importantes para que nosotros recepcionemos el paciente y estemos preparados para darle la mejor atención. Bueno, yo quería preguntarle a los colegas si tienen alguna consulta, si quieren aportar algo, si tienen preguntas, dudas, si tienen problemas de recursos para poder lograr estos objetivos. Ahí los estoy viendo todos conectados, así que les pido por favor que participen, porque la idea de esto es que participen y podamos intercambiar las experiencias. Preguntan acá si hay, antes de la salida del lugar de origen, quiero entender, Mariana Pizarro nos pregunta, si se hacen hisopados antes del traslado. Es lo ideal. Es lo ideal. Lo ideal es que traiga, por lo menos tengamos el resultado del hisopado. Estamos hablando del COVID, ¿no? Si tiene más. Sí, ¿qué tipo de hisopado? Bueno, yo me fui por otro lado. Porque hacemos también, hisopado de COVID en un principio los pedíamos, digamos, era requisito. Hoy por hoy ya no los están pidiendo. Si tiene cuadro clínico difuso, digamos, de cuadro respiratorio, por ahí se pide, pero
no, pero después hisopado banal sí, porque si tiene más de 7 días de internación en la institución, puede estar colonizado por KPC o EBR, y en KPC. ese caso sí, KPC o EBR, sí. Si no, nosotros por protocolo, Sí, cuando sí, llega, se hisopa al paciente. Ya te Más entendí, en- Mariana, perdón. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Les recuerdo, para los que no tienen cirugía cardiovascular de alta complejidad en su institución y tienen que prepararlos para derivarlos, que el niño que es prostaglandina demandante tiene que tener su goteo de prostaglandina hasta que llegue al hospital, ¿sí? De alta complejidad, para que hasta que esté todo listo para operarlo, uno pueda continuar con el ductus abierto, ¿sí? Los que son las cardiopatías que son ductus dependientes. Ay, Gaby, si querés podés ampliar un poquito esto porque me parece que la semana anterior no había quedado tan clara, porque hicieron algunas preguntas de la diferencia entre cardiopatía cianótica, por ahí te estoy sacando del tema, pero cardiopatía cianótica y acianótica. Te agarré desprevenida, perdón. No, la traje a Blanca, que... Blanca es la experta ahí. Ya la traía preparada para que hable. Bueno, es bastante amplio la clasificación de las cardiopatías, porque a veces cuando ingresa el paciente te dicen es cardiopata, y puede ser Fallot, tetralogía de Fallot, puede ser una CIA, puede ser un ductus, puede ser una hipoplasia del ventrículo izquierdo, puede ser una anomalía total del retorno venoso. O sea, hay muchas cardiopatías, y estas cardiopatías, si uno quiere por ahí entenderlas un poco, tenemos que empezar por interpretar, ¿no? Qué tipo de malformación tiene, ¿no? ¿Dónde está el defecto? Si está el defecto en el vaso, si está el defecto a nivel de las cámaras, o tiene una combinación de ambas. Las cardiopatías las podemos dividir, hay distintos autores, ¿no?, que las clasifican de distintas formas, pero hay una que es práctica, que son las cianóticas o acianóticas, las que tienen hiperflujo pulmonar, las que tienen hipoflujo pulmonar, o las que tienen una combinación de ambas. Se puede hablar, digamos, puntualmente por cada cardiopatía y cómo se comporta cada cardiopatía, ¿sí? Las que son ductus dependientes son aquellas cardiopatías que sí o sí necesitan mantener el ductus abierto para que tenga flujo pulmonar y pueda tener intercambio gaseoso. Si no tenemos intercambio gaseoso, no hay homeostasis, hay hipoxia severa, ¿sí? Esto va a causar mucho daño a nivel tisular. Por eso es que todos los pacientes, por ejemplo, una transposición de grandes vasos, donde no tiene concordancia a nivel ventrículo arterial, es decir, que del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar y del ventrículo derecho nace la aorta, nosotros ahí lo que tenemos es una circulación que es en paralelo, ¿sí? No es una circulación en serie, que es la fisiología normal. En ese caso necesitamos que sí o sí este paciente tenga una comunicación, ya sea a nivel de la CIA, que es lo ideal, o a nivel de la CB, o tenga el ductus abierto. Por eso es que el paciente que se diagnostica cuando nace, los primeros días, se cierra el ductus, comienza con clínica de cianosis. En este paciente tenemos que preservar que ese ductus se vuelva a abrir y se mantenga permeable. Les doy como ejemplo la transposición porque es el más habitual, ¿sí? Entonces, en este niño, por más que yo le ponga oxígeno al 100%, no va a saturar 100, ¿sí? Porque es una patología que necesita una corrección quirúrgica. Y lo que podemos hacer desde nuestro lugar es ofrecerle esta droga para que mantenga ese ductus abierto hasta que sea referido a un centro de alta complejidad. Ese es un ejemplo de cuidado de enfermería, porque nosotros lo que vamos a ir viendo es que el chico se pone cada vez más cianótico, ¿sí? Que con el goteo de prostaglandina debería revertir esa cianosis, no saturar, no voy a esperar que sature 100, porque voy a esperar que se sature entre 75 y 85%, pero tenga flujo pulmonar, por lo menos preservo ese flujo pulmonar. Después, dentro de los cuidados con la prostaglandina, la infusión de prostaglandina tiene efectos adversos. El más grave es la apnea. Entonces, tengo que tener al lado, si tengo un paciente con prostaglandina, tengo que tener
la bolsa de ambú, la máscara, para poner por las dudas si llega a ser una apnea prolongada y tengan que ventilar a ese paciente, porque puede estar con un soporte, digamos, de oxigenoterapia, puede ser un alto flujo, o una bigotera y el goteo de prostaglandina, pero tengo que tener todo preparado por si ese chico hace una apnea, hay que ventilarlo inmediatamente, ¿sí? Eso es como cuidado que ustedes podrían tener en sus instituciones hasta que se deriva el paciente para la cirugía. Ahí quiero Por agregar eso que nosotros hicimos todos los hincapié que generalmente cuando el paciente se traslada por ambulancia, los médicos prefieren intubar al paciente que viene con prostaglandina, porque no es lo mismo intubar a un paciente cuando está internado que querer intubarlo en el traslado. Es como más dificultoso. ¿Sí? No, aparte lo Igual que yo te quería perdono, aclarar Gladys. es que todos los dispositivos de los que habla Blanca, yo no puedo usar un ambú de adulto en un bebecito de 3 kilos. O sea, porque es más el daño que le voy a provocar al paciente, no solo en las vías aéreas, sino inclusive hasta puede haber un desprendimiento de córneas por filtración de la presión que uno está haciendo en el bolseo. Cosas que por supuesto uno tiene que ir adecuando y adaptando en función de del recurso que uno tiene, pero tratar de adecuar lo que uno tiene a la situación particular de cada paciente, ¿sí? ¿Por qué hablamos de bebecitos? Porque en general las cardiopatías congénitas, en la mayoría de las veces, gracias a Dios, hoy en día, con tecnología que hay, y si la madre se hace un seguimiento adecuado, se diagnostica ya en la panza. O sea, se diagnostica durante el embarazo. Ya se sabe que hay una cardiopatía durante el embarazo. Lamentablemente hay cierto porcentaje, que yo no lo tengo, en el que sí puede ser que no haya habido un control del embarazo y cuando nace el bebé se detecta que tiene, gracias Gaby, se detecta que tiene una cardiopatía por la clínica, ¿sí? Acá Ana Monzón, que es la experta en piel en el hospital, una de las expertas en piel en el hospital, aporta que eso lo hemos dicho en prevención de riesgos y en seguridad del paciente, que es prevenir la lesión de la piel, que favorecer la integridad cutánea para evitar otro ingreso patógeno. Lo que sugiere, que es lo que hacemos nosotros en el hospital, es evaluar el riesgo por escalas de las lesiones por presión y registrar si ya se implementaron, si hay alguna lesión, qué tratamiento se le implementó para poder hacer el seguimiento. ¿Está bien? Ese es otro tema que podemos tomar, la escala que hay por lesión de expresión a futuro para los pacientes con cardiopatía congénita, entendiendo que todo el material se debe adecuar al peso, al tamaño y a la edad del paciente, ¿sí? Y bueno, por ahí hay provincias que no tienen todos los recursos materiales como nosotros, adecuarlos al paciente que están trasladando. Sí, lo importante es no romper la cadena, ¿no? Y tener esta continuidad, digamos, en el tratamiento. A veces es difícil unificar los criterios, pero apuntamos a eso, a qué es lo mejor y qué es lo que necesita. Es verdad, como dice Gaby, con los recursos que tenemos, viendo también costos-beneficios, ¿no? En todo lo que implementamos. Y como decías vos, Gladys, el control prenatal es fundamental. Eso lo podemos hacer desde APS, las que hacen APS, de fomentar los controles en las embarazadas. En la pandemia hubo muchas situaciones donde no hubo controles, pero por cuestiones obvias, ¿no? de aislamiento. Y bueno, tenemos chicos que han perdido también seguimiento y demás por todo el tema de, digamos, de las restricciones y bueno, los estamos por ahí viendo ahora, ya que cirugías que tenían que haber sido más tempranamente se están haciendo de manera tardía, pero bueno, son cuestiones que nos escapa a todos y que las transitamos y las estamos resolviendo ahora sobre la marcha. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No sé, contamos si ustedes tienen checklist,
¿En qué creen que ustedes los puedan ayudar los checklists, tanto de transferencia interna como externa? Quizás el hospital tiene de transferencia interna porque es un hospital muy grande, entonces cada vez que trasladamos un paciente es un trecho, sí, son distancias, ¿sí? Por ejemplo, nuestra unidad está sobre Pichincha, y por ahí tenemos que trasladar a pacientes que están sobre Combate. Es como muy largo el tramo que tenemos que recorrer. Sí, por eso cada vez que transferimos un paciente, tenemos maletín de traslado, que son como mini carro de paro, ¿sí? Llevamos ambú, Sí. máscaras, ¿sí? Máscaras drogas preparadas por si el paciente se para. Los médicos llevan cinta adhesiva por los dudas que el paciente se puede extubar durante el camino. Nos ha pasado. Así que es por eso que quizás nosotros hacemos tanto hincapié en los checklists de traslado interno. Bueno, parece que no hay más preguntas, chicas, ni sugerencias. Gracias, Ana, por el aporte. Así que bueno, creo que hoy esto es por todos. Acuérdense que el jueves tenemos el tercer encuentro con, el primer encuentro de las unidades de trasplantes del hospital de enfermería. Así que hoy vamos a arrancar con el trasplante hepático, que es uno de nuestros, primero estuvo renal en el hospital, pero bueno, el trasplante hepático, así que bueno, estamos muy ansiosos porque bueno, queremos mostrar lo que hacemos en el hospital. Acá alguien puso, bueno, que estuvo muy claro, si bien no tienen recuperación vascular, Isabel Espinosa, que no sé de dónde sos, pero sí hacen derivación y traslados a Ludovica, sí, que es otro centro de recuperación cardiovascular, ¿sí? De alta complejidad, así que eso sí, lo sabemos. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias Blanca y Gaby, y espero que puedan participar más, pregunten, aporten, sí, porque igualmente, o sea, hay muchas felicitaciones y eso, pero esto de traslado a cardiópata, esto es aplicable a todos los pacientes que se trasladan al hospital, ¿sí? Tanto a las polivalentes como al SIN, como que vienen a la guardia, no es exclusivo de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Me parece que lo que le dijimos se puede aplicar a todos los traslados, ¿sí? Y ustedes, si son centro de traslado, pueden tomar alguna de las cosas que nosotros le estamos dando para asegurar que el paciente llegue a buen término al lugar que es derivado, sin ningún tipo de accidente. Bueno, gracias Isabel por los mimos. Bueno, nos vemos el jueves, no ya con unas chicas nos vemos este martes que viene, no el otro. Así que les pido que, bueno, traten de proponer temas, porque la idea es justamente llegar hasta noviembre con los temas que ustedes sugieran, que sean de duda de ustedes. Todos estos temas que por ahí estamos tocando en forma general los vamos a particularizar durante el resto del año. Por ejemplo, esto que salió la vez pasada de la prostaglandina, que fue a sugerencia de ustedes, vamos a armar una charla exclusiva o un encuentro exclusivo para ver el manejo de la prostaglandina, ¿sí? Y de qué cuidados hay que tener. Sobre la manera de diagnosticar cardiopatías congénitas. También. Y vamos a tener más invitados para que nos hablen un poco de drogas específicas, como la prostaglandina. ¿Sí? Así que bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gladys. No, gracias a ustedes. Chau, nos vemos. Chao, gracias. Chao.